Soy Asier López, CEO de Full SEO, una de las mejores agencias SEO de España según la lista Forbes, y en este vídeo vas a ver cómo hacemos en nuestra agencia una estrategia generalizada aplicable a cualquier negocio de manera súper sencilla. Vamos a explicar las bases de esta metodología. Es muy importante que se entienda esto antes de hacer nada. Así que quédate hasta el final del vídeo porque esto promete. ¡Vamos allá! Bien, como ya sabrás, es súper importante, al menos en nuestra agencia lo hacemos así, hacer una estrategia a medida para cada proyecto, aunque sea un proyecto muy parecido al otro. Es muy importante hacerlo a medida, hacer la estrategia a medida, como un traje. Aunque una persona pueda tener un cuerpo muy parecido a la de otra, ¿vale? Un traje de lujo se hace a medida, teniendo en cuenta el ancho del hombro, es exactamente lo mismo, ¿vale? Hay que ver el estado del proyecto actual, qué es lo que se ha trabajado anteriormente, etc, etc, etc. Y esto nos lleva al primer paso, y es hacer una auditoría SEO. Evidentemente la auditoría solo la vamos a hacer en proyectos que ya tengan un tiempo en el mercado, que ya hayan estado unos meses, años en el mercado, para analizar la web, para analizar la competencia, para analizar, etc. De lo contrario, si lo que se va a hacer es una web nueva, habría que hacer una auditoría simplemente externa, es decir, de los competidores, del sector, etc. Nosotros no solo hacemos eso, sino que casi todos nuestros clientes nos llegan ya con una web, incluso ya con SEO hecho anteriormente, porque trabajamos con todo tipo de marcas, tanto muy grandes como Porsche, LG o lo que sea, como el panadero del barrio, ¿vale? O sea, no tenemos límite. Entonces, nosotros lo que hacemos es no solo estudiar esa parte externa, sino que como lo más posible es que ya tengan una web y ya tengan SEO trabajado, hacer una auditoría completa de la web. Es decir, analizar la parte técnica, la parte estratégica, la parte de contenidos, la parte analítica, el estado actual, detectar mejoras, etc. Entonces, esta auditoría, por así decirlo, que tiene más de 100 y pico páginas, y ahora con la inteligencia artificial cada día prácticamente estoy añadiendo una nueva a la de nuestra metodología CREF, la metodología de nuestra agencia, nos va a permitir ver qué es lo que está bien, qué es lo que está mal y por dónde tenemos que encarrilar el proyecto, por dónde van a ir los tiros. Gracias a esta auditoría vamos a hacer el resto de estrategias. Por lo tanto, lo segundo que vamos a hacer una vez esté hecha la auditoría y hayamos detectado todo lo que se tiene que hacer, todo lo que no se tiene que hacer, todo lo que se tiene que mejorar, etc., es hacer el roadmap, el mapa de acciones. Coger un Excel o coger el programa que utilices y hacer mes a mes las acciones que vas a llevar a cabo en la web. Evidentemente este roadmap luego se va a poder ir modificando, pero por ejemplo nosotros lo que hacemos en nuestra agencia es hacer un roadmap genérico y luego poco a poco, a medida que va avanzando el proyecto y vamos analizando, vamos mejorando ese roadmap, ¿vale? Cuando vamos analizando y midiendo lo que se va haciendo mes a mes, vamos mejorando el roadmap. Lo que no puedes pretender es hacer un roadmap, un mapa de acciones en un inicio y no cambiarlo, porque los datos hablan, ¿vale? Por lo tanto, tú haces un roadmap en un inicio para saber más o menos qué es lo que tienes que hacer a lo largo de los 12 meses que pueda durar el roadmap, depende de la amplitud de tu proyecto, pero es importante que ese roadmap lo vayas mejorando mediante los datos que te hayan dado las estrategias que has aplicado anteriormente. Recuerda que el roadmap lo hacemos mediante la auditoría, pero el proyecto va avanzando, por lo tanto, el roadmap también tiene que ir adaptándose a las mejoras y al avance del proyecto. Cuando digo proyecto me refiero a web. Y pasamos al siguiente punto, que es el más importante de todos y en el que casi todos los proyectos fallan. Pero antes de decírtelo, suscríbete a nuestro canal y aprende SEO como Dios manda. Ahora sí, vamos a ello. El estudio de palabras clave. Algo tan sencillo como esto, que te dejo aquí un vídeo sobre cómo hacer un estudio de palabras clave, tanto la parte teórica, que es lo que todo el mundo explica, como la parte práctica, que es lo que nadie explica. Y digo que es esto en lo que casi todo el mundo falla porque no enfoca, o sea, hacen un estudio de palabras clave, eso ya es evidente, al menos la gran mayoría, pero no enfocan bien las palabras clave. Me encuentro con muchas agencias o muchos clientes que me vienen de otras agencias que lo que le han vendido a la agencia es posicionar una landing para una palabra clave. Dice, pero a ver, ¿cómo que una palabra clave? No me digas. Lo que hay que hacer es
posicionar esa landing por todas las palabras clave que sean potenciales y que respondan a una misma intención de búsqueda al objetivo de la empresa, si es transaccional, si es informacional. Por ejemplo, utilizando, esto haré otro vídeo, te lo dejo aquí si lo tenemos ya, la estrategia infotransaccional que entra dentro de nuestra metodología CREF, de nuestra empresa, etc. Hay que responder a la intención de búsqueda del usuario, sobre todo, y hacer un estudio de palabras clave que pueda cumplir los objetivos reales del negocio, ¿vale? No utilizar headtail cuando hay que utilizar longtail, no utilizar longtail cuando hay que utilizar middle tail. Hay que ser muy realista con esto y casi todos los proyectos que nos llegan, casi todos, sobre todo las empresas medianas pequeñitas, las pymes, están mal y tenemos que volver a hacer este estudio de palabras clave de nuevo para detectar todas esas oportunidades que tenemos y que no se están explotando. ¿Qué pasa? Que el cliente pues dice: otro keyword se ha hecho estudio de palabras clave, pero si ya hace medio año hicimos uno, ya, pero es que está mal, no está bien enfocado. Así que ves muy al tanto con esto, porque muchos negocios pecan por culpa de esto, porque ¿qué pasa? ¿Qué les pasa a los negocios que nos llegan? Que se ha hecho mucho SEO off-page, pero las palabras clave están mal implementadas. Y solo por esta tontería, que es realmente difícil, no te voy a mentir, de darte cuenta, toda la estrategia de SEO la han basado para nada, sobre nada, porque están basando una estrategia SEO sobre unas palabras clave o que no funcionan, o que no son las más óptimas, o que no están bien implementadas. Por tanto, es súper importante tener esto en cuenta. Muy importante. Y ahora pasamos al siguiente punto, y es contenidos. Una vez tengamos el estudio de palabras clave, ya sabemos por qué palabras clave tenemos que optimizar la web. Y el mayor factor de relevancia para las palabras clave es el contenido. Ahí es donde vamos a añadir las palabras clave, ¿no? Entonces es importante crear contenidos no solo de valor, no solo que respondan a la intención de búsqueda del usuario y no solo con las palabras clave de por medio, evidentemente, es decir, optimizados, sino que también depende de tu objetivo. Si tu objetivo es vender, tiene que ser un texto persuasivo, con copywriting. Al menos nosotros lo hacemos así, cada uno pues lo hará a su manera. Si tu objetivo es informar al usuario sobre algo, tiene que ser un texto informativo, utilizando la estrategia que te he comentado, infotransaccional, ¿vale? Te la resumo súper rápido. Es una estrategia que entra dentro de la metodología CREF de nuestra empresa, y de lo que trata esta estrategia es de resolver una intención de búsqueda informacional al usuario y convertirlo en transaccional. Por ejemplo, si buscan mejores cursos de SEO, es porque se quieren informar sobre cuáles son los mejores cursos de SEO. Pero si tú en el contenido le pones que el mejor curso es el tuyo, ¿a quién te van a comprar? A ti. Porque le has resuelto una intención de búsqueda, le has resuelto una duda que tenía, y los demás no. Por lo tanto, te va a comprar a ti antes de los demás, porque tú ya le has dado más valor que el resto, ¿vale? Evidentemente no hace falta que diga, que eso entra parte del copywriting, que los textos deben de dar un valor a lo que estás vendiendo, a lo que estás intentando conseguir. Y esto nos lleva ya a trabajar el SEO técnico. Me he saltado una parte, y esto es importante, y es la arquitectura web, ¿vale? Nosotros la arquitectura web la añadimos como dentro del estudio de palabras clave porque está súper relacionado, pero es muy importante. Que me ha venido ahora. Es muy importante la arquitectura web, sobre todo para los proyectos grandes, para los pequeñitos, no tanto, a no ser que luego vayan a ser grandes, porque entonces si no haces una buena arquitectura web no te permitirá crecer tan bien. Pero la arquitectura web es fundamental, sobre todo porque esto es un poquito más técnico, ¿vale? Es que ahora que estaba hablando de SEO técnico me ha venido a la cabeza. Pero la arquitectura web es fundamental para, primero de todo, poder crecer sin problemas. Segundo de todo, darle la información tanto al usuario como a Google lo más ordenada posible. Existen muchos tipos de arquitecturas, de hecho te dejo un vídeo en la descripción del vídeo o aquí, yo no sé dónde te lo voy a dejar, pero te dejo un vídeo en cualquier sitio sobre la arquitectura web. Y depende del proyecto, depende de las necesidades y depende del traje a medida que le hayas hecho al proyecto, se hará un tipo de arquitectura web u otro. O sea, hay, digamos, arquitecturas webs estándares, pero siempre se tienen que hacer a medida. ¿Por qué? Porque esto nos va a conseguir un mejor crawleo, un mejor rastreo, una mejor indexación, una mejor repartición del link juice de la autoridad mediante los enlazados internos, etc. Un montón de cosas que son súper importantes, ¿vale? No quería pasar al SEO técnico sin antes haber mencionado la arquitectura web. Y ahora sí, pasamos al SEO técnico. El SEO de lo que hay muchas veces que no es necesario. Y yo me encuentro en que muchas agencias venden, siendo la nuestra la primera, que son expertos en SEO técnico, que harán el SEO técnico, pero
En los proyectos pequeños, medianos, depende de cuáles, el SEO técnico no es necesario, o al menos no un SEO muy técnico, por así decirlo. Necesitan un SEO más estratégico, ¿vale? Ahora os voy a explicar un poquito la diferencia. El SEO técnico es el SEO que está orientado a mejorar el rastreo y la indexación. Si tu página tiene 50 páginas, de SEO técnico se va a poder hacer poco. Sin embargo, si tienes un e-commerce, como por ejemplo el de cualquier cliente nuestro, el de Autoequipa, que es un PrestaShop que tiene miles de productos con un montón de paginaciones, etcétera, tienes que hacer un buen SEO técnico aquí. ¿Por qué? Para mejorar el rastreo, para mejorar la indexación, para mejorar todo lo que esté relacionado con este ámbito del SEO técnico. Y por otra parte tenemos el SEO estratégico, que el SEO estratégico es más la estrategia en sí, no tanto lo técnico como lo que es entrar a los canonicals, a la programación, al robots.txt, ¿vale? Esas cosas que seguramente hayas escuchado alguna vez o que si sabes de SEO, sabes de lo que te estoy hablando, pero es importante que en todos los proyectos se trabaje el SEO estratégico. Es decir, el SEO técnico no funcionará sin el SEO estratégico. Y el SEO estratégico, digamos que es lo que todo el mundo conoce como SEO. La estrategia SEO, básicamente. Por acabar, vamos a hablar de la generación de autoridad, ¿vale? Y aquí entran dos partes, ¿vale? Todo el mundo conoce lo que es el link building, que es la compra de enlaces, o no compra, si lo haces naturalmente. Y por otra parte, los ataques de SEO negativo. Vamos a empezar por esta parte porque es la parte que más nos jode a las empresas, por así decirlo, ¿no? A las agencias de SEO, como somos nosotros. ¿Por qué nos jode esto? Y perdonad por la palabrota. Digo bastantes tacos. En los vídeos intento no decir tantos tacos, para que te suscribas a nuestro canal. ¿Por qué digo que nos fastidia bastante a las agencias de SEO que nos hagan ataques de SEO negativo? Vamos a ver, os voy a explicar primero de todo qué es un ataque de SEO negativo para poneros en contexto súper resumidamente. Un ataque de SEO negativo es cuando una web externa, de hecho te lo voy a dejar, que tengo un vídeo de esto en la descripción del vídeo, ves a mirártelo, pero bueno, te lo resumo. Cuando una web externa te está apuntando con un enlace hacia tu sitio web y te está traspasando autoridad. Pero esa autoridad puede ser buena o puede ser mala. Por ejemplo, si yo soy una tienda de móviles y Apple me pone un enlace desde su web hablando de mí, esa autoridad que me traspasa Apple es brutal, es bestial. Sin embargo, si yo soy una tienda de móviles y una web del sector adulto me pone un enlace, esa autoridad que me está aportando es tóxica, es negativa y tenemos que evitarlo. ¿Pero cómo lo evitamos? Nosotros no podemos evitar que nos hagan ataques de SEO negativo mediante webs externas, porque son webs externas. No las controlamos nosotros no podemos quitar el enlace. Lo que sí podemos hacer es indicar a los motores de búsqueda como Google mediante Disable Tools, de decirle, Google, mira, me han puesto este enlace aquí, pero no quiero que me lo tengas en cuenta, porque no es un enlace que a nosotros nos represente. Así que Google, no me lo tengas en cuenta. Tú le dices eso a Google y te hará caso. Y aunque el enlace siga ahí, Google no tendrá en cuenta ese enlace, porque tú previamente lo habrás desautorizado. Por lo tanto, lo que hacemos nosotros en nuestra agencia es no solo poner esos enlaces en webs externas, que nosotros lo que buscamos es la exclusividad. No comprar enlaces en cualquier sitio que ven que todo el mundo los puede comprar. No, la exclusividad. Para que te aporten autoridad a tu sitio web y desautorizar esos enlaces que te están aportando todo lo contrario a autoridad. Y estas, no sé cómo agruparlo, todas estas cosas que te he dicho, todas estas estrategias que te he dicho, juntas y en orden, conseguirán que tu web tenga éxito. Ya sabes que si necesitas cualquier cosa que profundice más en un vídeo, me lo puedes dejar en los comentarios. Si necesitas que llevemos tu proyecto en nuestra agencia. Hola, ¿qué tal? Soy Asier López. Así que puedes escribirme por fullseo.es, por el formulario de contacto. Y nada, estaremos encantados de ayudarte. Sobre todo, deja un like, comenta si tienes dudas, activa la campanita y suscríbete para más vídeos como este. ¡Hasta luego!